Capítulo 100. Las últimas palabras de Sisun. La sangre de Morran se congeló. Solo había visto el Guqin Hyuge de Chu Guaning una vez en su vida, cuando lo invocó en su batalla de vida o muerte, sus acordes dividiendo los cielos y despejando las nubes. Todo lo que había estado bajo el control de la formación de ajedrez Shenlong en ese momento, desde las personas vivas hasta las bestias y los espíritus, recuperaron su conciencia bajo el efecto de los acordes de Hyuge. El ejército de millones de piezas de ajedrez de Morran arrojadas en total desorden por una canción. Pero invocar un arma sagrada requiere el uso del núcleo espiritual y consume una gran cantidad de energía espiritual. Chu Guaning ya ni siquiera podía convocar a Tianlong, así que ¿cómo se las arregló para convocar a Hyuge, que era aún más fuerte que Tianlong? La batalla sobre el lago celestial ese día no había sido menos feroz que el combate a muerte entre maestro y discípulo en aquel entonces. Pero la memoria de Morran era borrosa, porque, después de esa sangrienta batalla, finalmente no había nadie a su lado con quien pudiera hablar. A decir verdad, en la vida pasada, hasta la muerte, Morran nunca supo cómo Chu Guaning fue capaz de convocar a Hyuge usando solo la fuerza de su alma. Era una especie de conexión que no existía entre ninguna arma sagrada y su maestro. Pero Chu Guaning lo logró. Ese día, con el sonido del Guqin, las piezas de ajedrez Shenlong de Morran se hicieron añicos una tras otra. La fuerza de Hyuge era aún más pura e indomable que la primera vez que la vio hace muchos años, hasta el punto de que sospechaba que el núcleo espiritual de Chu Guaning no había sido destrozado en absoluto, que simplemente había estado fingiendo todos esos años, soportando las humillaciones y esperando el momento oportuno para vengarse de una sola vez. Después, ni siquiera pudo evitar pensar, sería genial si ese fuera el caso. Si Chu Guaning estuviera fingiendo, tal vez las cosas no habrían ido tan lejos. Si tan solo, Hyuge anuló la magia prohibida de Morran, devolviendo la conciencia a los cultivadores que se habían estado matando unos a otros, e incluso destrozó los pilares de hielo encantados que mantenían a Sue Mend y Mei Anzu atados. Morran saltó hacia el cielo, las túnicas azotando el viento y los ojos llenos de ira y deleite. No podía esperar a ver cuántas habilidades más sorprendentes tenía Chu Guaning bajo la manga. Aterrizó en la parte superior de la barrera y se acercó para pararse ante Chu Guaning. Aquel par de manos pálidas y delgadas se detuvieron y pusieron sobre las cuerdas del Guqin, deteniendo su sonido. Chu Guaning levantó la cabeza, su rostro pálido como la nieve bajo el sol. Él habló: Morran, acércate más. Sin saber por qué, se acercó. Chu Guaning movió sus dedos y varios rayos de luz de color jade volaron hacia el pecho de Morran. Se sorprendió por un momento, pensando que Chu Guaning quería matarlo, pero la luz no le dolía en absoluto, solo flotaba delante de su pecho antes de difuminarse lentamente en su piel y su carne, trayendo consigo una calidez incalculable. He curado tu herida causada por Sue Mend, dijo Chu Guaning suspirando suavemente. Así que déjalo ir, Morran. Si incluso él se va, ¿a quién acudirás en el futuro cuando quieras recordar el pasado? Morran ni siquiera tuvo tiempo de procesar el significado de sus palabras cuando la sólida barrera bajo sus pies desapareció abruptamente, junto con el Guqin invocado de Chu Guaning Hyuge. Inmediatamente levantó la mano para llamar a su espada Bugi para mantener su posición entre las nubes, pero Chu Guaning cayó, suave como una hoja marchita, como si la canción acabara de agotar todas las fuerzas que le quedaban. Banning. Su expresión cambió inmediatamente mientras impulsaba su espada hacia abajo, atrapando a esa persona en sus brazos justo antes de que cayera en las heladas aguas del lago celestial. Chu Guaning. Tú. Los ojos de Chu Guaning estaban cerrados. La sangre se filtró por su nariz, su boca, sus ojos y sus oídos. Siempre había valorado su dignidad, manteniendo la espalda recta incluso cuando estaba prisionero en el Palacio Gusan y rara vez permitía que su apariencia fuera algo menos que primitiva y prístina. Pero ahora sangraba por los 7 orificios de la cara, que usualmente tenía un aspecto claro y refinado, un completo y total desastre. Chu Guaning tragó una bocanada de sangre y dijo con voz ronca: dijiste que la vida o la muerte no depende de mí, pero verás, Morran, has subestimado a tu Sisun. Después de todo, si he decidido irme, no puedes detenerme, aunque lo intentes. Sisun. Morran lo miró atónito, sintiendo un escalofrío derramarse en su corazón, sintiendo que su cuero cabelludo se adormecía mientras lo llamaba impotente. Chu Guaning sonrió, su expresión pareciendo casi alegre. He seguido viviendo estos últimos años porque no quería rendirme, siempre pensando que te haré compañía por unos años más, tratando de enseñarte a no cometer más pecados, pero ahora. Morran tembló mientras sostenía a la persona en sus brazos.
repentinamente se sintió aterrorizado. Aterrorizado. Una emoción que no había formado parte de él desde hace más de 10 años, pero que ahora volvía en una ola, casi destrozando su corazón. Ahora sé que, quizás, se necesita mi muerte para que dejes de hacer el mal. Dejó de hablar, como si tuviera un inmenso dolor. Invocar por la fuerza a Hyuge era más de lo que su cuerpo podía soportar, y sus entrañas se desgarraban, otra bocanada de sangre derramándose. Morran, sosteniéndolo en sus brazos, aterrizó a orillas del lago celestial, su expresión desquiciada con un trasfondo de angustia mientras canalizaba la energía espiritual en su pecho sin parar. Pero esa poderosa corriente de energía espiritual solo se hundió inútilmente en el cuerpo de Chu Guanin como un buey de barro en el mar. Morran entró en pánico. Taxianjun se aferró fuertemente a la persona en sus brazos, intentando y fracasando, una y otra vez, en su intento de darle energía espiritual. Es inútil. Morran, utilicé lo último de mi vida para convocar a Hyuge. Esto es todo para mí, pero si todavía tienes algo de claridad en tu corazón, entonces por favor, perdona. ¿Perdonar a quién? Sue Meng, Mei Ansue, el palacio Taxue de Kunlun, o el mundo entero de la cultivación. Sí, él los perdonará a todos. Mientras Chu Guanin viva, mientras esta persona a la que odiaba hasta la médula no muera así. Chu Guanin levantó una mano temblorosa, y una fría punta del dedo, como si sintiera lástima, pero también casi con ternura, le apuntó ligeramente a la frente. Él dijo, entonces, por favor, perdónate a ti mismo. La ferocidad en la cara de Morran se congeló en ese instante. ¿Perdonar a quién? Mientras yacía muriendo, ¿por quién se preocupaba? Perdónate a ti mismo. Eso fue lo que dijo, sosteniéndolo en sus brazos. Taxianjun parecía algo perdido, pero también algo encantado, angustiado, pero también perfectamente satisfecho. ¿Perdonarme a mí mismo? ¿Tu último deseo es que me perdone? Morran murmuró, con los ojos inyectados de sangre, y de pronto estalló en risas. Risas que sonaban como un furioso infierno que atravesaba los cielos y quemaba toda la razón y la racionalidad. Ja ja ja. Ja ja ja. ¿Perdonarme a mí mismo? Chu Banin, estás más loco que yo. ¡Qué ingenuo! Ja 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 ja. Toda la montaña Kunlun resonó con su risa desquiciada y miserable, su retorcida, irreconocible y aterradora risa. Rodeado por el sonido de la risa enloquecida de Morran, Chu Guanin se tragó otra bocanada de sangre. Si todavía tuviera fuerza, su expresión habría sido de angustia, pero ni siquiera tenía fuerza para fruncir el ceño, solo ese par de ojos de fénix, aquellos ojos que antes habían sido agudos, o resueltos, o severos, o gentiles, ahora estaban llenos de tristeza, claros como la nieve sobre el lago celestial, brumosos como la escarcha sobre el tejado. Gradualmente, los ojos de Chu Guanin se desenfocaron y sus pupilas se dilataron. Lentamente, lo que una vez había sido brillante y agudo como un relámpago ya no podía ver con claridad. Al final, dijo en voz baja, no te rías más, no puedo soportar verte así. Morran, toda esta vida, no importa lo que haya pasado al final, todo es porque no te enseñé bien, porque te llamé deficiente por naturaleza y más allá del remedio. Fui yo quien te ofendió, no te culparé, ni en la vida ni en la muerte. No quedaba color en la cara incruenta de Chu Guanin, incluso sus labios eran de un azul pálido. Arduamente, levantó la mirada para mirar la cara de Morran, quería llorar, pero era sangre lo que fluía lentamente de sus ojos y le goteaba por la cara. Chu Guanin lloró. Él dijo, realmente, me odias tanto, que no me concederás ni un momento de paz, incluso al final. Morran, no hagas esto más, despierta, regresa. Despierta. Él le dijo que se despertara, pero él mismo, con sus ojos vacíos abiertos, se fue a dormir. Morran no creía, se rehusó a creer, que Chu Guanin había muerto simplemente así. Que el gran Sonsi de una época, alto y elevado, su Sisun, la persona a la que más odiaba, había muerto así, tendido en sus brazos a orillas del lago celestial teñido de rojo por la sangre, enfriándose, poco a poco, frío como la escarcha, congelado como el hielo. La cara de Chu Guanin estaba cubierta de sangre. Morran miró fijamente durante un momento con la cabeza baja, luego levantó la manga y trató de limpiarla, pero había demasiada sangre. Cuanto más limpiaba, más ensuciaba la cara originalmente clara y limpia. Morran apretó los labios y limpió con más esfuerzo. Todo lo que obtuvo fue una cara manchada de sangre. Incluso los rasgos faciales eran difíciles de ver ahora. Finalmente dejó de reírse. Cerrando los ojos,
murmuró en voz baja, esta vez has ganado, Chu Guanin. No pude evitar que murieras. Se detuvo, y luego volvió a abrir los ojos. Eran profundos y oscuros, pero un fuego ardía en el interior. Él continuó, pero tú también me has subestimado. No puedo detenerte si no quieres vivir, pero tampoco puedes detenerme si no quiero que mueras. Sin hacer pública su muerte, Morran llevó a Chu Guanin de vuelta al pico Sisen. Para entonces ya era inmensamente poderoso, capaz de evitar que un cadáver se pudriera durante todo el tiempo, por lo que mantuvo el cuerpo de Chu Guanin en el pabellón del Loto Rojo y lo obligó a seguir viviendo de esta manera. Demasiado difícil para él reconocer que había matado a la última persona en el mundo que aún se preocupaba por él, mientras pudiera evitar que el cuerpo de Chu Guanin se convirtiera en cenizas, mientras pudiera mirarlo todos los días. Todavía podía creer que Chu Guanin no estaba muerto, y todavía habría algún lugar para que él descargara su odio trastornado, algún lugar para que él confiara su amor retorcido. Taxianjun finalmente se había vuelto completamente loco. Después de que Chu Guanin se fuera, iba al pabellón del Loto Rojo todos los días para ver su cadáver. Al principio, con los ojos llenos de malicia, escupía y maldeciría ante ese cuerpo, diciendo, Chu Guanin, es lo que te mereces. Te preocupabas por cada persona bajo el sol menos por mí, hipócrita. ¿Qué clase de maestro eres? Debí estar jodidamente ciego en ese entonces para tomarte como mi maestro. Bastardo, y después, más tarde, preguntaba, incesantemente, todos los días, ¿qué haces todavía dormido? ¿Cuándo te vas a despertar? Ya he dejado ir a Suemeng, ¿no es suficiente para ti? Levántate ya. Cada vez que decía esas cosas, los sirvientes a su lado se preguntaban si había perdido la cordura. Su esposa, Son Yutong, también pensó que se había vuelto loco. La posibilidad la asustó, y entonces, acostada a su lado después de una rara noche de intimidad, aprovechó la oportunidad para decir, Arran, los muertos no volverán. Sé que estás triste, pero, ¿quién está triste? Son Yutong era experta en leer rostros, especialmente después de estos años al lado de Morran, cada paso cuidadoso como si se tratara de pisar una fina capa de hielo. Viendo su expresión de mal genio, ella inmediatamente se calló y bajó los ojos, diciendo, esta se equivocó. No, pero Emma Van no la dejó ir tan fácilmente esta vez, entrecerrando los ojos mientras presionaba, ya que ya lo has escupido, no te lo vuelvas a tragar. Vamos, dime, ¿quién está triste? Su Majestad. Había truenos en los ojos oscuros de Morran. Se sentó abruptamente y agarró a Son Yutong por su delicado cuello, levantando a la mujer con la que acababa de enredarse con una mano y tirándola de la cama. Su cara se retorció en algo peligroso y bestial. ¿Qué quieres decir con que los muertos no volverán? ¿Quién está muerto? ¿Quién no va a volver? Morran empujó cada palabra a través de dientes apretados, agresiva y fuertemente. Nadie está muerto, nadie necesita volver y nadie está triste. Los labios de Son Yutong temblaban. Ella quería luchar, pero tan pronto como pronunció las palabras pabellón del Loto Rojo. Solo esa mitad de una oración, y Morran ya estaba viendo rojo. ¿Qué estás tratando de decir? No hay nadie más que un Chu Guanin durmiendo en el pabellón del Loto Rojo. ¿Qué es exactamente lo que estás tratando de decir? Puta. Viéndolo estallar en una furia incontrolable, el corazón de Son Yutong se estremeció, insegura de la locura ultrajante que podría hacer a este ritmo. Entonces, arrojó la precaución a los vientos y lo apostó todo, alzando la voz para decir, Su Majestad, la persona que se encuentra tendida en el pabellón del Loto Rojo ya ha muerto, y aún así, se revuelca allí todos los días. ¿Cómo es posible que cómo puede esta no preocuparse? Escogió sus palabras cuidadosamente para evitar la culpa, incluso enmarcando su propio deseo egoísta como preocupación por Morran. Morran la miró fijamente, su respiración gradualmente calmándose como si las palabras le hubieran llegado un poco. Dejó de enfadarse con ella. Se tomó un momento para calmarse antes de decir, te he hecho preocupar. Son Yutong dejó escapar un suspiro de alivio. Esta solo desea el bienestar de Su Majestad, y con gusto moriría por ello. Su Majestad es sumamente compasivo, pero no debe estar tan abatido. Entonces, ¿cómo crees que debería ser este venerable? Perdona que ésta te lo diga, pero es hora de enterrar a Chu. Chu Sonsi ya se ha ido, mantener su cuerpo vacío de esta forma solo le causará más dolor a Su Majestad. Y tienes más que decir, ¿no? Será mejor que lo deje salir todo hoy. Viendo su expresión relajarse gradualmente, el corazón en la garganta de Son Yutong se acomodó en su pecho.
Bajó las pestañas e inclinó ligeramente la cabeza con los ojos entreabiertos. Sabía que se parecía más a Simin-Jin de esta manera. Era consciente de que Simin-Jin era la debilidad de Mo Beilju, aunque no podía entender por qué. Por mucho que se vistiera como él e imitara cuidadosamente su comportamiento, no podía despertar el interés de Morran. Aunque a este hombre temperamental le gustaba su compañía, solo la tocaba cuando se sentía muy deprimido o muy borracho. Son Yutong pensó que tal vez era porque a Morran no le gustaban las mujeres, pero sea lo que sea, claramente no tenía nada que ver con Simin-Jin. No solo ella, sino todos en el pico Sisen sabían que el hombre que murió hace muchos años era el verdadero amor del emperador Taxianjun. ¿Qué demonios era Chu Guaning? Son Yutong sentía que no era más que un juguete utilizado por Taxianjun para desahogar su lujuria, un hombre del que ya se había hartado de follar. Chu Guaning pudo haber cambiado su vida por la inquietud y el recuerdo de Mo Beilju, pero sabía que no era más que una culpa momentánea, un sentimiento temporal de no estar acostumbrado. Tenía confianza en su cara, esa cara que se parecía a la de Simin-Jin, que un cadáver en el pabellón del Loto Rojo no era rival para ella solo sobre esa base. Pero no se puede permitir que Morran continúe con su locura así. El mundo en estos días estaba en caos, guerras a diestra y siniestra, y estaba aterrorizada de haber escogido seguir al maestro equivocado. Ya no era joven. Si Morran perdiera su posición, probablemente no sería capaz de encontrar otro árbol que llegara al cielo y en el que trepara hasta la cima. Así que ella sinceramente, esperaba de todo corazón que Morran se recuperara y dejara de ser un demente. Así que reflexionó, sopesando los riesgos contra las recompensas, y al final se armó de valor para decir, y una vez que Chu Sonsi se haya ido, no habrá nadie digno del pabellón del Loto Rojo. Morran dijo, bien. Continúa. Esta piensa que, siendo ese el caso, el pabellón solo le recordará a su majestad el pasado, así que. Morran entrecerró los ojos. Así que tal vez sería mejor sellar el pabellón del Loto Rojo después de esto. Un pabellón que sirve a un solo maestro es una buena historia. Notas del autor. La señorita Son está esforzándose por lograr su gran muerte. La tesis de graduación de la señorita Son un ensayo sobre cómo trágicamente uno puede morir si no tiene la capacidad de captar la esencia de la situación. Cadáver parlante del gran gato blanco. Agradeciendo a los lectores de JJWXC, depravado Taxianjun de la vida anterior, yo. ¿Te atreves a hacer que este venerable lea los agradecimientos? Claro, a ver si alguien te da las gracias mañana. HMPH. Capítulo 101. Sisun, la última llama en este mundo. Morran no dijo nada durante mucho tiempo. Luego sonrió alegremente. Un pabellón sirviendo a un solo maestro es una buena historia, ¿eh? Bien dicho. Sus pies bien formados pisaron casualmente la superficie helada del suelo de piedra, la vena azul en la parte superior flexionándose mientras se detenía frente a Son Yutong. Entonces Morran levantó un pie y elevó la barbilla de Son Yutong con los dedos de sus pies, forzándola a mirarlo. Has estado guardando todo esto embotellado durante bastante tiempo, ¿eh? La miró asustada, con una cara de pánico y una sonrisa. Emperatriz Son, ya sabes, hubo una serie de cosas en el pasado sobre las que nunca te pregunté. Ya que hoy te sientes tan generosa con estas palabras desde el fondo de tu corazón, ¿por qué no lo resolvemos todo, HM? Ven, vamos a tener una buena charla. Comencemos con lo más reciente. El día que fui al Palacio Taxue, recuerdo claramente haber dejado encerrado a Chu Guaning en el palacio para dormir antes de irme. Entonces dime, ¿cómo apareció en la montaña Kunlun? ¿Quién lo dejó salir y le permitió ir a buscarme? Todo el cuerpo de Son Yutong se estremeció. Ella dijo, yo no lo sé. Tenía tanto pánico de explicarse que incluso se olvidó de decir esta y se deslizó en su lugar. Morran dijo con una sonrisa, está bien, tú no sabes nada de esto. Entonces, lo siguiente. Ese año, cuando te hice emperatriz, también te asigné el manejo del pico Sisen. Y después tuve que ir a la montaña Jin para ocuparme de algunas cosas. Chu Guaning estaba siendo desobediente en ese tiempo, así que lo tenía encerrado en la prisión de agua para reflexionar sobre sí mismo. La cara de Son Yutong palideció al sacar a relucir este asunto, y sus labios empezaron a temblar. Usando la inspección de la prisión como excusa, fuiste a visitarlo, pero él te despreció completamente. Sí, dijo apresuradamente Son Yutong, pero su majestad. Arran, ya te he hablado de este incidente cuando ocurrió. Chu Sonsi me había dicho que me perdiera de una manera tan despreciativa, y luego incluso procedió a insultarme no solo a mí sino también a su majestad.
No pude contener mi ira en ese momento. Este venerable lo sabe. Morran sonrió levemente. No podías contener tu ira en ese momento, pero Chu Guanyin había cometido graves crímenes, y su castigo no podía ser arbitrariamente incrementado sin el permiso de este venerable. Así que llevaste a cabo una disciplina menor, le sacaste las 10 uñas y le metiste espinas punzantes en la punta de cada dedo. Los ojos de Son Yutong se llenaron de pánico mientras ella se apresuraba a decir, Su Majestad, me alabó por hacer las cosas bien cuando regresó. Morran sonrió. Oh. ¿Lo hice? Tú dijiste que los que tienen una boca sucia deberían ser tratados exactamente así, e incluso le dijiste a esta que el castigo fue un poco leve, que si volvía a hablar descortésmente en el futuro, que le rompiera los dedos. Su voz se apagó mientras hablaba hasta que, al final, mirando la aterradora sonrisa en la cara de Morran, cayó al suelo con lágrimas en los ojos. Arran, Morran suspiró suavemente. Sonrió. Yutong, eso fue hace tanto tiempo, que este venerable ya no recuerda lo que dijo o no dijo en ese entonces. Ella ya había adivinado la intención de Morran, pero su cuerpo seguía temblando violentamente ante sus palabras. Este venerable ha estado soñando últimamente. Sueña con ese día, regresando de la montaña Jin y yendo a la prisión de agua para encontrarlo con las 2 manos manchadas y cubiertas de sangre. Morran habló lentamente, pero su voz se tensó repentinamente hacia el final, y una fría luz destelló en sus ojos. Este venerable no estaba feliz. Son Yutong dijo impotente, Su Majestad, y no, Arran, déjame explicar, por favor cálmate y déjame explicar. Este venerable no estaba feliz. Pero Morran solo continuó como si no hubiera escuchado nada, bajando la cara, sin ninguna expresión, para mirar con frialdad a la mujer acurrucada en el suelo. Consiénteme un poco, ¿quieres? Su expresión de escarcha y nieve, junto con una petición tan arrogante, puso la piel de gallina a Son Yutong y entumeció su cuero cabelludo a pesar de todos los años que estuvo a su lado, con su vida en la línea de fuego, como si cohabitara con un feroz tigre. Podía oler el olor de la tormenta que se avecinaba. Levantando sus ojos marrones oscuros, ella lo miró dócilmente mientras se arrastraba y se acurrucaba junto a sus tobillos. Por supuesto, todo lo que diga Arran. ¿Qué puedo hacer para que Arran sea feliz? Yo definitivamente. Morran se inclinó y agarró su mandíbula, forzando su cara hacia arriba. Puso una sonrisa encantadora e inocente, como la que lucía cuando la vio por primera vez en la secta Rufeng, mostrando 2 estanques de dulces hoyuelos mientras tiraba de su manga y le decía, pequeña Chimei, ¿cómo te llamas? Ah, no tengas miedo, no te haré daño. Háblame, ¿de acuerdo? Ella se estremeció. Después de tantos años, con prácticamente la misma expresión y el mismo tono, dijo otra cosa. Él dijo, dulce y gentilmente, Yutong, este venerable sabe que lo dices de verdad, que harás cualquier cosa para hacer feliz a este venerable. La punta de su dedo acarició sus suaves labios, la parte de ella que más se parecía a Simin Jin. Las pestañas de Morran temblaban ligeramente mientras miraba con calma a ese par de labios como pétalos. Al final, dijo, entonces ve a esperar a este venerable en el camino al infierno. Gentilmente, preguntó, ¿está bien? Lágrimas pasaron por los ojos de Son Yutong inmediatamente, no por tristeza, sino por miedo. Ella ya sabía, tan pronto como Morran sacó a relucir su abuso hacia Chu Guanyin en ese momento, que no iba a terminar bien para ella, pero pensó que lo máximo sería un castigo con la vara o la pérdida de su título. Ella nunca, ni siquiera con todo su coraje, pensó que Morran en realidad, que realmente lo haría. Que realmente podría soportarlo. Él, demente, se ha vuelto loco. Morran lanzó la cabeza hacia atrás y empezó a reír en voz baja. Su risa se volvió cada vez más arrogante y desenfrenada. Se rió mientras abría de una patada la puerta del palacio para dormir, se rió mientras caminaba hacia afuera. Siempre había pisado con desenfreno, había pisoteado incontables vidas, y ahora era su turno. Se ha vuelto loco. Mobeiyu se ha vuelto loco. Son Yutong cayó de rodillas sobre el suelo de piedra helada y ladrillos dorados. La pasión de la intimidad dentro del palacio para dormir aún no se había disipado, pero el fuego del infierno ya había empezado a arder. Con la boca abierta y la cabeza inclinada hacia atrás, luchó por mirar al cielo fuera del palacio. Era el amanecer, y el cielo era del color de la sangre. Muriendo de rojo sus ojos inyectados de sangre. En la distancia, escuchó la llamada de Mo Ben, tan casual como si estuviera ordenando la cena del día. Guardias,
Llévense a la emperatriz, Su Majestad. Llegaron las reacciones de pánico del séquito de afuera. Su Majestad, esto, arrójenla en el caldero, fríanla viva. Son Newton de pronto ya no podía oír nada, como si se hubiera hundido en el mar, ya no podía oír nada. Freírla viva. Freírla viva, será un buen momento para eso. Ja ja ja. Ja ja. Se alejó cada vez más, pero el sonido de su risa y sus gritos permanecieron en el pico Sisen como un águila sobrevolando durante mucho tiempo. El sol naciente proyectaba una larga sombra detrás de él, una figura solitaria en el suelo. Despacio, despacio, caminó. Al principio, casi parecía ver siluetas de dos jóvenes parados junto a él, y un hombre alto con túnicas blancas. Después las dos siluetas desaparecieron, dejando solo las túnicas blancas que lo acompañaban. Siguió caminando, y el hombre de túnica blanca también desapareció en el amanecer dorado. El sol naciente era puro e inmaculado, y se llevó a aquellos que eran igualmente puros e inmaculados, dejándolos solo en el infierno, en un océano de sangre, hundiéndose en las masas de fantasmas y demonios. Dejándolo solo, completamente solo, sintiéndose más solo y más frío cuanto más caminaba. Caminó hasta que sintió que ya estaba muerto, que ya había muerto, volviéndose más y más loco cuanto más caminaba. Morran recordó, un año antes de quitarse la vida, cuando se miraba en el espejo de cobre, ni siquiera podía reconocer al monstruo que lo miraba a veces. Incluso recordó la noche antes de morir, cuando se sentó en el pabellón de bambú del pabellón del loto rojo, y solo un viejo sirviente lo acompañaba. Había preguntado perezosamente a aquel viejo sirviente, Liu Gon, ¿qué clase de persona era este venerable? Continuó sin esperar una respuesta, mirando su reflejo en el estanque. Este venerable no solía llevar el pelo así cuando era joven, mucho menos esta corona con borlas, ¿verdad? Liu Gon respondió con un suspiro, es como Su Majestad dijo. La corona y el peinado fueron recomendados por la emperatriz Son después de su ascenso al trono. Oh, ¿te refieres a Son Newton? Morran se mofó e inclinó la cabeza hacia atrás para tomar un trago de vino blanco de flores de pera. ¿Realmente solía escuchar sus sugerencias? Quizás porque el final estaba cerca, y ya no había necesidad de preocuparse de pinchar accidentalmente el punto doloroso del emperador con una palabra equivocada y perder la cabeza. Pero el anciano encorvado dijo sinceramente la verdad. Con los ojos hacia abajo y las manos metidas en las mangas, Liu Gon dijo, sí, cuando Su Majestad ascendió al trono por primera vez, la emperatriz Son fue muy favorecida. Hubo un tiempo en el que Su Majestad hizo todo lo que la emperatriz le pidió. ¿Su Majestad lo olvidó todo? ¿Olvidar? Morran se rió. No lo olvidé. ¿Cómo podría olvidar? Después de casarse con Son Newton, alguien le había filtrado la información de que la razón por la que la favorecía se debía únicamente a su parecido con el difunto Simin Jin. Era una persona inteligente, por lo que no escatimó ningún esfuerzo en investigar los gestos y el comportamiento de Simei, exhibiendo sutilmente lo mismo en su vida diaria como marido y mujer, haciendo que pareciera que los muertos habían regresado. ¿Cómo podría olvidarlo? Morran sonrió alegremente, y repentinamente tomó la corona de encima de su cabeza y la arrojó al estanque sin siquiera mirarla. Peces coy asustados saltaron en el agua, y la persona reflejada en el agua se deformó y distorsionó. Así, distorsionado, se desató la coleta y se dejó caer el cabello como tinta. Se inclinó junto al estanque, dejando que las ondulantes y brillantes aguas iluminaran su cara con una luz mercurial. Aquí vamos. La corona ya no está, y el cabello está suelto. Viejo Liu, ayúdame a pensar, ¿qué necesita este venerable aún para volver a su apariencia antes de la coronación? Una cinta para el pelo, ¿verdad? Morran miró su reflejo mientras decía. Esa cinta de pelo azul que usaban habitualmente los discípulos del pico Sisen. ¿Queda alguna en el palacio? La hay. Su Majestad le encargó a este anciano que guardara el uniforme de discípulo que arrojó cuando ascendió al trono. Este anciano la traerá si eso es lo que Su Majestad desea. Excelente. Vamos, trae todo el conjunto junto con la cinta para el pelo. Liu Gon se fue y regresó con un montón de ropa vieja en la mano. Morran se sentó, y cuando las puntas de sus dedos tocaron la textura de algodón y cáñamo, fragmentos del pasado revolotearon como hojas secas para caer sobre su corazón que estaba lleno de agujeros. En un momento de emoción, agarró una túnica exterior y trató de ponérsela, pero la ropa de su juventud ya era demasiado pequeña, y no le quedaría bien por mucho que lo intentara. Se puso furioso. ¿Por qué no me queda bien?
¿Por qué no puedo volver? Caminó como una bestia atrapada en una jaula, locura en su expresión, ojos parpadeando con una peligrosa luz. Esta es la ropa de este venerable. ¿Es esta la ropa de este venerable? Te has equivocado de conjunto. Si es esta la ropa de este venerable, entonces ¿por qué no me queda bien? ¿Por qué no me queda? El viejo sirviente ya estaba acostumbrado a ver a su maestro en las garras de la locura. Solía pensar que Morran era tan aterrador así. Pero hoy, por alguna razón, sintió que era lamentable en cambio. No buscaba ropa, se buscaba a sí mismo, al el del pasado que nunca podría volver. Su Majestad, el viejo suspiró débilmente, olvídelo, usted ya no es más ese joven del pasado. Morran estaba en medio de un ataque de rabia y, al escuchar estas palabras, su cabeza giró con fiereza para mirar fijamente la cara marchita del viejo. Pero era como si se estuviera ahogando en algo, incapaz de decir una sola palabra, solo respirando ásperamente con los bordes de los ojos rojos. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente hablara. No lo soy. No lo eres. ¿No puedo volver? No puede volver. Por primera vez, una impotencia infantil apareció en la cara de aquel hombre de 32 años. Cerró los ojos, su garganta temblando. El viejo sirviente se paró a un lado con la cabeza gacha, pensando que, una vez que abra los ojos, seguramente gruñirá con sus colmillos hacia afuera y destrozará todo lo que tiene delante. Pero cuando Morran volvió a abrir los ojos, había una humedad en ellos. Tal vez fue esta humedad la que apagó el infierno en su corazón. Morran abrió la boca y, con voz ronca y cansada, murmuró: ya veo, ya veo, ya veo, ya no puedo volver, ya no puedo volver. Dejó la túnica como si estuviera agotado, se sentó junto a la mesa de piedra y enterró su rostro en sus manos. Pasó mucho tiempo antes de que él dijera: entonces solo me ataré el pelo. Su Majestad, ¿por qué hacer todo esto? La vida de este venerable terminará pronto, no quiero estar demasiado solo cuando llegue el momento. Tenía la cara en las manos mientras hablaba, su expresión indescifrable. Solo quiero cambiarme de ropa y sentir que todavía hay viejos amigos acompañándome. Liu Gon suspiró: eso es solo una ilusión. Una ilusión está bien, Morran dijo. Una ilusión es mejor que nada. Se echó hacia atrás el largo cabello, envolviéndolo con la cinta de pelo una o dos veces. Luego tomó un broche de pelo con bordes descoloridos de la pila de ropa vieja, pensando en sujetarlo a un lado de su pelo como solía hacerlo cuando era joven, pero luego, mirando su reflejo en el agua, su mano se detuvo. ¿De qué lado estaba? ¿El izquierdo o el derecho? Hace tanto tiempo que no usaba este broche de pelo que ya no podía recordarlo. Morran cerró los ojos, preguntando: viejo Liu, ¿sabes cómo solía llevar mi pelo? Para responder a su majestad, este anciano solo vino al palacio 2 años después de su coronación. Este anciano no lo sabe, Morran dijo, pero no puedo recordar, necesito que alguien me lo diga. ¿Dónde puedo encontrar a alguien que me lo diga? Morran murmuró. ¿Quién puede decirme cómo solía ser? El viejo Liu dio un largo suspiro, pero no se le ocurrió un solo nombre. A decir verdad, en su corazón, Morran también sabía que el viejo no tenía respuesta para él, y así, con incertidumbre, sostuvo ese broche de pelo negro a su izquierda, luego a su derecha, antes de colocarlo en el lado izquierdo y engancharlo allí. Eso parece correcto, dijo Morran. Déjame ir a preguntarle. Entonces caminó hacia las partes internas del pabellón, hacia el lado del estanque de loto rojo donde yacía el cuerpo de Chu Guaning, como si solo estuviera dormido. Morran se sentó en el suelo, sosteniendo su mejilla con una mano mientras decía: Sisun. La brisa llevaba la tenue fragancia de las flores de loto. Mirando a ese hombre tendido entre el rojo vibrante e intoxicante del estanque con los ojos cerrados, repentinamente sintió como si tuviera mucho que decir, pero al mismo tiempo no supo qué decir en absoluto. Hacia Chu Guaning, parecía estar siempre lleno de emociones, pero esas emociones eran demasiado confusas, contenían demasiados sabores, y entre lo dulce, lo agrio, lo amargo y lo picante, no podía decir si tenía más odio hacia esa persona o más de otra cosa. Él realmente, honestamente no sabía cómo actuar hacia esta persona. Una vez se había dicho a sí mismo que la única razón por la que mantenía a Chu Guaning a su lado era para desahogar su odio y saciar sus deseos. Pero luego Chu Guaning murió, y aún así conservó este cadáver con el que ya no podía ni siquiera entrelazarse. Incluso la tumba había sido preparada, pero no podía soportar enterrarlo. ¿De qué servía mantener este frío e inmóvil cadáver que no podía hablar? Ni siquiera él mismo estaba seguro. Ya han pasado por demasiado, y esa cosa diminuta y limpia al principio ya se había ahogado completamente.
Cuando Chu Guanin aún vivía, los dos rara vez pasaban juntos días pacíficos y agradables. Pero ahora que Chu Guanin estaba muerto, una especie de cruel gentileza creció entre los vivos y los muertos. Morran venía a visitarlo a menudo, con un frasco de vino blanco de flores de pera en la mano, simplemente mirando sin decir mucho. Ahora mismo, asediado por todos lados, sabía que su vida estaba llegando a su fin. Y el cuerpo de Chu Guanin era el único que quedaba de su pasado en este pico Sisen que no parecía diferente pero que no contenía a ninguna de las mismas personas, el único que se había quedado con él todo este tiempo. De pronto, Morran quería tener una charla sincera con este cadáver frío. Chu Guanin ya estaba muerto de todos modos, no podía protestar ni regañarlo. No importa lo que dijera, no tendría más remedio que quedarse ahí y escuchar, pero cuando trató de mover los labios, su garganta se sintió apretada. Al final, solo logró decir una cosa: Sisun, préstame atención. Notas del autor. Depravado 0,5 está de nuevo enloquecido como siempre, se agarra a la cara, quien arrastrará a este perro y lo vacunará contra la rabia jajajajaja. Cadáver parlante del gran gato blanco. Agradeciendo a los lectores de JJWXC, Loco 0.5 Moveillo, ¿no los asustó a todos ayer este venerable? Si es así, entonces, agradeciendo a los lectores de JJWXC, capítulo 102, el Sisun de Sisun. Sisun, préstame atención. Eso fue lo primero que dijo Morran cuando se encontraron por primera vez frente a la Torre Tontian. En ese momento, los ojos de Chu Guanin estaban cerrados. Morran lo llamó, y sus pestañas revolotearon abriéndose. Eso fue también lo último que Morran dijo cuando se separaron la última vez en el pabellón del Loto Rojo. En ese momento, los ojos de Chu Guanin estaban cerrados. Morran lo llamó, pero nunca más levantó la cabeza. Esa frase permaneció a la deriva durante media vida, desde la Torre Tontian hasta el borde del estanque de lotos, y finalmente se convirtió en polvo. Todos esos años de odio y amor se dispersaron, se enfriaron. Morran terminó el último frasco de vino de flores de pera y bajó del pico sur del pico Sisen hacia la víspera de su último día. Al día siguiente, el ejército rebelde irrumpió en el Palacio Gozan para descubrir que Taxianjun, una calamidad en el mundo durante los últimos 10 años, se había quitado la vida a la edad de 32 años. Pero ahora, han pasado 2 vidas. Morran abrió los ojos. Había dormido toda la noche bajo el árbol floreciente ante la Torre Tontian y se despertó aturdido y perdido, sin poder saber dónde estaba. Distraídamente, murmuró: Sisun, préstame atención. Solo entonces recordó que, también en esta vida, Chu Guanin ya se había ido. En la vida pasada, se había acostumbrado a que cada día fuera una lucha amarga, y Chu Guanin era el único que había caminado con él hasta el final. No quería volver a ser una persona vil en esta vida, pero Chu Guanin no estaría para verlo ahora. Tal vez ni siquiera los cielos podían soportarlo, o tal vez era simplemente el destino. Chu Guanin ya había llegado más allá de la repugnancia con él en la vida pasada, y por lo tanto en esta se había convertido en el primero en irse. Morran cruzó un brazo sobre sus ojos, reteniendo la tensión en su garganta. Escuchó a su Senyong gritando frenéticamente en la distancia. Su tío lo estaba buscando, gritando: Ranner, ¿dónde estás? Ranner. Simei lo estaba llamando también. A Ran, ¿dónde estás? Apúrate y sal. Ranner, regresa y hazle compañía a Yuen. No hagas nada estúpido, Ranner. Hazle compañía a Yuen. Hazle compañía. Morran se levantó del suelo y tropezó inestablemente hacia las voces. No puede derrumbarse, no puede derrumbarse. Hay muchas cosas que todavía tiene que hacer. La persona que está detrás de todo no ha sido encontrada todavía, sin mencionar que la grieta celestial podría ocurrir de nuevo en cualquier momento. El pico Sisen sufrió grandes pérdidas en la catástrofe, y había innumerables cosas de las que ocuparse. Suemen ya estaba destrozado por el dolor, tan angustiado que no podía ni siquiera levantarse. No puede derrumbarse también, así que lo soportó, se forzó a sí mismo a continuar. Se dijo a sí mismo: no duele, no duele. No es la primera vez que pasa por la muerte de Chu Guanin. No duele. No duele. Pero ¿cómo no va a doler? Más de 3000 pasos, se había arrastrado, llevándolo en la espalda, como no iba a doler. Drenando hasta la última pizca de su energía espiritual, dándosela toda a él, como no iba a doler. Había sufrido la misma lesión, pero para no agobiar a su discípulo, hizo una expresión despiadada y se fue por su cuenta, como no iba a doler. Y en la vida pasada, Chu Guanin sufrió la misma herida que Simei, solo que no dijo nada al respecto. No lo dijo, y Morran no lo sabía.
Así que le gritó enfadado a Chu Guaning, desahogó un odio interminable en él, tiró al suelo esos bontón de Chu Guaning, que ni siquiera se había recuperado de sus propias heridas, y que había trabajado tan duro para hacerlos por él. Chu Guaning se había agachado delante de él, bajó la cabeza, y luego, uno a uno, los recogió y los tiró. ¿Cómo podría no doler? ¿Cómo no iba a doler? Él había desenterrado el corazón de Chu Guaning. ¿Cómo no iba a doler? ¿Cómo podría? Morran no podía caminar más. Permaneció en su lugar por un largo tiempo, tratando de suprimirlo, tratando de calmarse. Todo su cuerpo temblaba. Duele. Enterró su cara en sus manos, se mordió el labio, se tragó sus sollozos junto con la sangre. Pasó mucho tiempo antes de que consiguiera, apenas, recomponerse. Levantó la cabeza, los ojos enrojecidos, y respiró profundamente. Después, lentamente, bajó los escalones. No puede derrumbarse. Tío, Ranner, ¿a dónde fuiste? Me preocupaste casi hasta la muerte. ¿Cómo voy a enfrentarme a Yuen en la otra vida si te pasa algo? Fue mi culpa, dijo Morran. Ya estoy bien, siento haber hecho que el tío se preocupara. Suesen-Jon agitó la cabeza, sin saber muy bien qué decir, y solo le dio una palmadita en el hombro a Morran. Después de un largo tiempo, dijo, no es tu culpa, no es tu culpa, ya eres mucho más fuerte que Mender. Ah, Morran preguntó con voz ronca, ¿dónde está Suemen? Enfermo. Tiene fiebre alta, acaba de beber su medicina y se ha dormido. Está desconsolado cuando se despierta, llorando todo el día, es bueno que esté dormido. Suesen-Jon parecía exhausto. La grieta celestial del infierno infinito causó una gran ola en el mundo de la cultivación. Incluso el mundo de la cultivación superior ha empezado a enviar gente para que investigue el asunto. Pero la persona que estaba detrás de ello cubrió sus huellas extremadamente bien. La ciudad Caedie quedó prácticamente arrasada en la sangrienta batalla, sin dejar pistas que encontrar. Escuchando esto, Van no se sorprendió en absoluto. Las habilidades de esa persona estaban claramente más allá de lo que cualquiera, incluido él mismo, había esperado. Alguien que pudiera acabar con la vida de Chu Guaning obviamente no sería tan descuidado como para dejar algún rastro. ¿Qué planean hacer las personas del reino de la cultivación superior? Suesen-Jon respondió, están realizando una reunión en la montaña espiritual con representantes de cada secta para discutir el asunto. Me voy a ir mañana, pero me preocupa irme cuando Menger está así. Tenía razón, ahora que incluso el Sonsi número 1 del mundo, Chu Guaning, había perdido la vida en el incidente de la ciudad Caedie. El mundo de la cultivación superior ya no podía simplemente sentarse y observar, por muy negligentes que sean. ¿Quién hizo los hechizos para abrir la barrera? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su próximo movimiento? Estas preguntas circularon en los corazones de todos como buitres. Todos querían saber las respuestas, pero las investigaciones exhaustivas no habían conseguido nada, así que no quedaba otra opción que cooperar. Morran dijo, tío, no te preocupes. Ayudaré a la tía a ocuparse de las cosas de la secta mientras no estás. Eso es bueno, sí, realmente odio tener que agobiarte. Suesen-Jon se fue, y Suemen se pasó todo el día distanciado, por lo que todos los pergaminos acumulados de papeleo y trabajos cayeron en manos de Morran. Morran se dedicó al trabajo, sin atreverse a descansar ni un momento, porque si se detiene a descansar, se para a pensar, entonces la angustia y el arrepentimiento lo arrastrarán al abismo y torturarán su alma rota. Deseaba poder enterrar su cabeza en los pergaminos día y noche para no tener que lidiar con el interminable tormento y la culpa en su corazón. Cuando se abrió el infierno infinito, la energía Jin había inundado el reino mortal, y todos los tipos de demonios que habían sido suprimidos durante mucho tiempo aprovecharon la oportunidad para escapar y causar estragos por toda la tierra. En estos días, las cartas de encargo solicitando ayuda al pico Sisen prácticamente se han apilado en una pequeña montaña. Morran se ocupó de todo, olvidándose de dormir y saltándose las comidas, a menudo dirigiéndose al salón dancing al amanecer y quedándose hasta la noche antes de volver a descansar. Pero incluso enterrado en el océano de papeleo como este, todavía lo golpeaban desprevenido los fragmentos de Chu Guaning que dejó atrás. La región de Qinjiang ha estado agitada últimamente, y la mayoría de las 82 familias de la aldea Fengling son viejas y enfermas, sin ningún medio de defensa. Somos afortunados de tener un golem de guardián de la noche sagrada hecho por el anciano de su estimada secta para defendernos de los demonios por el momento, pero no es una solución a largo plazo, por lo que nos gustaría solicitar. Una gota de cera de vela se deslizó lentamente hacia abajo,
y la mecha crepitó. Morran volvió en sí con un sobresalto. Había estado alejándose de la carta durante mucho tiempo. Su dedo se deslizó sobre las palabras guardián de la noche sagrada una y otra vez, y la imagen en su mente era la de Chu Guanin en el pabellón del loto rojo, con el cabello recogido en una cola de caballo, sosteniendo una lima de lija en su boca mientras se concentraba en engrasar un golem. Morran exhaló lentamente y se llevó los dedos a la frente, frotándolos ligeramente. Repentinamente, escuchó a alguien tocando. Simei, vestido con ligeras y sencillas túnicas blancas. El hermoso joven entró sosteniendo una bandeja y la dejó junto a los pergaminos de Morran, luego se arremangó las mangas y volvió a encender la luz de las velas, diciendo con una voz gentil: Arran, has estado trabajando todo el día, come algo. Está bien. Emoban forzó una sonrisa y dejó su pergamino, amasando el dolor palpitante entre sus cejas. Hice un tazón de sopa de pollo con ginseng y un par de platos de acompañamiento. Simei puso los platos y sintió la temperatura a través del tazón. Oh, bien, todavía están calientes. Mientras comía, Simei notó un suelto mechón de cabello colgando ante esa bella pero cansada cara, y extendió la mano para volver a metérselo. Arran, ese día, ¿había algo que querías decirme? La mente de Morran era un desastre, no se dio cuenta ni por un momento. Lo miró y preguntó, ¿qué día? Simei frunció los labios y bajó la mirada. Cuando ocurrió la grieta celestial. Dijiste que ibas a ir a ayudar a Sisun a reparar la grieta celestial, y que había algo, que si todavía tenías ganas de decírmelo cuando volvieras, entonces. Bajó la cabeza, su voz se desvaneció. A la luz de la vela, las delicadas orejas blancas como la nieve de Simei parecían un poco rojas. Morran miró fijamente durante un largo tiempo, pero no pudo forzar ni una sola palabra. Sabía, sin duda, que amaba mucho a Simei. Pero ahora mismo, en este momento, no estaba de humor, ni siquiera un poco. Era desvergonzado y descortés, no le importaba lo que dijeran los demás, y no sabía nada de cosas como la moralidad y la etiqueta. Pero eso no significaba que fuera insensible. Lo siento, pasó un largo momento en silencio antes de que Morran finalmente dijera con voz suave. Me siento realmente deprimido en este momento, y no creo que ahora sea el momento para esto. Entonces, sobre eso, te lo diré en otro momento, ¿de acuerdo? La cabeza de Simei se levantó, sus bellos ojos se sobresaltaron. Morran forzó una risa y levantó su mano, y luego dudó un momento antes de dar una palmada en la cabeza de Simei. Soy un poco tonto, y últimamente ha habido tantas cosas de las que ocuparse. Yo no sé cuándo tendré un momento tranquilo para reunir mis pensamientos. No quiero ser descuidado al respecto. Ni siquiera el calor de la vela pudo ocultar el gradual palidecer del rostro de Simei. ¿Descuidado? Se detuvo, y de pronto sonrió. Arran, era de vida o muerte en ese entonces. Pensé que lo que ibas a decir en ese momento sería algo que ya habías pensado cuidadosamente. Lo he hecho, Morran frunció el ceño. He pensado en ello durante mucho tiempo, y nunca ha cambiado, pero no ahora mismo. Las manos de Amoban se cerraron en puños en sus mangas. No ahora mismo, Simei. No lo sabes, pero ese asunto es muy importante. No quiero precipitarme y decírtelo en un momento tan miserable. Yo, joven maestro, un junior irrumpió repentinamente sin anunciarse, solo para ver que el que manejaba los asuntos de la secta en el Salón de la Lealtad era Morran, y apresuradamente bajó su cabeza en una reverencia, diciendo, joven maestro Mo. Habiendo sido interrumpido de esta manera, el leve rubor de la cara de Simei se desvaneció mientras se sacudía las mangas y se sentaba atrás desde donde estaba inclinándose hacia adelante, tomando una apariencia afable y sencilla. Morran levantó la vista, sin notar este cambio en su comportamiento. ¿Qué es? Reportando, hay un estimado invitado en la entrada de la secta. ¿Un estimado invitado? Morran repitió, cualquiera importante de las 10 grandes sectas está en la montaña espiritual ahora mismo. ¿De dónde es este estimado invitado? El discípulo parecía temeroso y emocionado, con la cara sonrojada y tartamudeando incoherentemente por un rato antes de que finalmente lograra decir, es el maestro Waisui, 1, del templo Gubei, 2. Que, incluso el ex-emperador Taxianjun, Morran, no pudo evitar ponerse de pie abruptamente, y Simei también se sorprendió. ¿Maestro Waisui? No fue por nada que Morran se sorprendió tanto. Este maestro Waisui era prácticamente una leyenda en el mundo de la cultivación. Esta persona alcanzó la iluminación hace mucho tiempo y debió haber ascendido. Pero cuando las grandes puertas del reino celestial se abrieron para él, apretó las palmas de sus manos y dijo que no podía separarse del reino mortal.
que no podía dejar su obsesión de toda la vida y que no podía limpiarse de los pecados pasados. Al final, la luz celestial desapareció, la flor de loto se marchitó, y el maestro Waisui se alejó de la inmortalidad con sus gastadas túnicas de monje, el bastón de monje golpeando ligeramente contra el suelo. Después de rechazar su oportunidad de ascender y convertirse en inmortal, se recluyó en el templo Gubei para reflexionar, y en un abrir y cerrar de ojos pasaron 100 años. 100 años después, el mundo de la cultivación solo ha oído hablar de su nombre sin haber visto nunca su persona, y el número de ancianos que aún viven y que lo han conocido se puede contar con una sola mano. En su vida pasada, Morran había puesto al mundo al revés y todavía no podía conocer al maestro Waisui. Waisui había sido muy viejo, y falleció en un lluvioso día de primavera el año antes de que Morran subiera a la cima del mundo humano. Nadie sabía cuántos años tenía cuando falleció. Inesperadamente, en esta vida renacida, el maestro Waisui vino por su cuenta en una visita nocturna. Incontables pensamientos pasaron instantáneamente por su mente. Aunque todavía no sabía exactamente para qué había venido, Morran pensó inmediatamente en esos rumores sobre el maestro Waisui. Waisui, ¿cómo pudo olvidarse del maestro Waisui? En la vida pasada, cuando Simei murió, ni siquiera sabía que había un sabio mayor en el mundo de la cultivación debido a su ignorancia. Solo más tarde, cuando se convirtió en emperador, se enteró por los informes de sus subordinados de que realmente existía una persona en este mundo que podía manejar la técnica del renacimiento de las 3 técnicas prohibidas. Esa persona era Waisui. Había enviado rápidamente gente al templo Gubei para solicitar su presencia, para llamar al alma de Simei. Pero la gente que envió regresó con la noticia de que el gran maestro ya había fallecido, que había perdido su última oportunidad de traer de vuelta a Simei. Pero en este momento, esa persona legendaria todavía estaba viva. Aún estaba vivo. ¿Cómo se olvidó de eso? ¿Cómo pudo olvidarlo? El corazón de Morran se agitó, y empezó a temblar por todas partes. Un fuego resplandeció en sus ojos mientras se levantaba y decía rápidamente: apúrate e invita al gran maestro a entrar. Y entonces, antes de que el discípulo informante tuviera siquiera la oportunidad de responder, Morran cambió de opinión. No, iré a darle la bienvenida yo mismo. Pero antes de que diera 2 pasos, hubo un repentino destello amarillo desde el exterior. Ni la vela ni su llama se movieron. No hubo ni siquiera una pizca de brisa. Nadie había visto cómo entró, ni siquiera los agudos ojos de Morran, pero un monje con un sombrero de bambú y gastadas túnicas de monje ya estaba parado imponentemente dentro del salón dancing. Se había movido como un rayo y se había detenido justo delante de Morran. La repentina proximidad era un poco sorprendente. Este es imponente tan tarde en la noche, y no molestará tanto al benefactor. 3. Una profunda y tranquila voz salió de debajo del sombrero de bambú, sorprendiendo tanto a Morran como a Simei. ¿Cómo era esta la voz de un hombre de 100 años? Antes de que tuviera tiempo de pensar, el monje se quitó su sombrero de bambú. En el salón a la luz de las velas, parecía tener unos 30 años, con una clara apariencia y un suave comportamiento. Sus ojos eran brillantes y agudos, pero también tranquilos y claros en lugar de intimidantes, como el reflejo de la luz en el agua. Tú eres. El monje juntó las palmas de las manos y se inclinó profundamente. Amitabha. 4. Este humilde monje es Waisui. Nadie esperaba que el maestro Waisui, que tenía al menos 100 años de edad, pareciera aún más joven que su Senjon. Por un momento, solo hubo silencio aturdido, pero Morran sabía algunas cosas cuando se trataba de la cultivación. Waisui era alguien que había rechazado la ascensión y eligió en su lugar permanecer en el reino mortal. Y por lo tanto no era diferente de un inmortal excepto por ese paso final de despojarse de su cuerpo mortal y pasar por la prueba celestial. 5. Se relajó un poco después de razonar así, pero no pudo apartar la vista de Waisui. Waisui no deseaba molestar a más personas, así que solo estaban los 3 sentados en el salón dancing. Morran sirvió el té al gran maestro personalmente. Waisui aceptó y dio las gracias, pero no bebió. Solo dejó el té a un lado en la pequeña mesa de sándalo y luego levantó lentamente la cabeza. Se mostró tranquilo y cortés, pero fue directo al grano. Benefactor Mo, te ruego que perdones el atrevimiento de este humilde monje, pero la razón por la que este humilde monje vino hoy es por un conocido del pasado. Los latidos del corazón de Morran se aceleraron bruscamente. Su visión se desvanecía y sus dedos se clavaban en el borde de la mesa con tal fuerza que casi la rompía. Miró atentamente a la cara del maestro Waisui mientras las palabras de su vida pasada volvían a aparecer en su mente como copos de nieve a la deriva.
Hay un rumor de que hay alguien que ha utilizado con éxito la técnica del renacimiento de las 3 técnicas prohibidas. Pero es solo un rumor, no hay forma de saber si es verdad. ¿Dónde está el maestro Waisui? Pagaré cualquier precio por traer a Simei de vuelta. Para responder a su majestad, Waisui ya ha fallecido, hace muchos años. No escribió nada en toda su vida y, con respecto al renacimiento, solo dijo que el cambio de destino es un desafío a la voluntad del cielo, sus peligros son inconmensurables. Aparte de eso, no dejó nada más. Las palabras fluyeron por sus oídos. El maestro Waisui tenía una comprensión inconmensurable de la mortalidad y la reencarnación. Se rumorea que tuvo tratos con el reino fantasma. Si aún viviera, tal vez Minjin Sixion podría regresar de la tumba, pero desafortunadamente, el maestro Waisui era como un fantasma que perdura en el mundo de los vivos. Cualquier cosa que involucrara al yin y al yang, definitivamente tenía algo que ver. Morran respiró profundo, y se sorprendió al notar que su voz temblaba ligeramente. Conocido del pasado, murmuró, con la mirada fija en los claros ojos del maestro Waisui. Con la espalda cubierta de un brillo de sudor, Morran preguntó con una voz tan baja que apenas era audible. ¿Quién es este conocido del pasado? El monje se paró lentamente. A la tenue luz de las velas, no había sombra bajo sus pies. Las mangas de su delgada y sencilla túnica amarilla colgaban bajo. La túnica estaba bastante desgastada, pero completamente libre de arrugas y se movía ligeramente con la brisa como el contorno parpadeante de un fantasma. Este gran maestro era ciertamente imposible de leer. Morran prácticamente podía escuchar los latidos de su propio corazón. Subconscientemente, se puso de pie junto con Waisui, y los dos se miraron el uno al otro. Gran maestro. Si hubiera un espejo delante de él ahora mismo, vería el hilo de esperanza que había aparecido en su cara sin darse cuenta, y la súplica que le seguía. ¿Quién es este conocido del pasado? Era él. Waisui bajó sus pestañas y suspiró mientras juntaba las palmas de sus manos. Mi discípulo Chu Guanyin murió hace 7 días. Esta noche es la noche en que su alma está lista para regresar. Este humilde monje no puede soportar despedir a alguien tan joven, y por eso vino al pico Sisen a rogarle al benefactor Mo que se apiade de él, para que le devuelva a este viejo monje su discípulo. Notas del autor. Cadáver parlante del gran gato blanco. Agradeciendo a los lectores de JJWXC, el adorable Sue Meng está gravemente enfermo e incapaz de levantarse. Solo pudimos arrastrar a los 2 perros en el fallo del sistema, cambio. Agradeciendo a los lectores de JJWXC, notas. 1/Waisui, llevando pecados. 2/Bubei, sin penas. 3/Sisu, benefactor, término utilizado por un monje para dirigirse a un laico. 4. Emituofo, Buda Amitabha, Buda misericordioso, saludo/oración usada por los monjes. 5. Al cultivar para la iluminación, un cultivador debe primero despojarse de su recipiente mortal y someterse a una o más pruebas celestiales, posiblemente entre otros requisitos también dependiendo de la tradición, antes de que pueda convertirse en inmortal.